Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Quintanilla, soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en esta oportunidad estaré a cargo del repaso acerca de receptor nicotínico nervioso y la farmacología del ganglio. En la parte inferior tienen mi correo por si tienen cualquier duda acerca del tema, así que vamos a comenzar con este tema mencionando los objetivos principales que buscamos cumplir con este video, que van a ser cinco. El primero de todos va a ser entender a qué nivel del sistema nervioso actúa el receptor nicotínico. En segundo lugar, vamos a recordar lo que es la vía de síntesis de la acetilcolina. En tercer lugar, vamos a describir las principales características del receptor nicotínico, así como los dos tipos que existen en el organismo. En cuarto lugar, vamos a conocer acerca de los cuatro tipos de potencial de acción y cómo actúa cada uno de ellos. Y finalmente vamos a listar los principales estimulantes y bloqueantes de los receptores nicotínicos, así como los efectos fisiológicos que estos van a producir en el organismo. El índice que vamos a seguir se presenta a continuación. En primer lugar, vamos a tocar lo que son generalidades. Vamos a hablar acerca del sistema nervioso, cómo es su división y sus características, y también vamos a recordar acerca de la síntesis colinérgica. En segundo lugar, vamos a hablar como tal del receptor nicotínico, en el cual vamos a recordar sus características, cómo es la estructura tiene este tipo de receptor, cuáles son los estados conformacionales que se presentan y cuáles son los tipos de receptores nicotínicos que existen en el organismo, que van a ser principalmente dos. Y finalmente vamos a hablar ya más en específico acerca de la farmacología ganglionar. Vamos a estudiar los potenciales sinápticos que existen y cuáles son los estimulantes y bloqueantes que principalmente actúan a nivel de este ganglio. Así que comencemos en primer lugar con las generalidades. Hay que recordar primero que este receptor nicotínico va a actuar a nivel del sistema nervioso. Como ya sabemos, este se divide en dos, en el sistema nervioso central y en el periférico. Recordemos que el central está formado principalmente por lo que es el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico va a estar formado por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso en específico del receptor nicotínico nervioso, lo que más nos importa es esta segunda parte que les menciono, que es el sistema nervioso periférico. Bien, una vez que tenemos el sistema nervioso periférico, hay que recordar que este se divide en dos, en somático y en autónomo. El somático principalmente van a ser todas esas estructuras del sistema nervioso periférico que van a conducir información sensitiva y van a llevar información del control motor a los músculos esqueléticos. Mientras que el autónomo va a ser principalmente aquel que se encarga de controlar las acciones involuntarias como los latidos del corazón. Dentro de este último, que es el que nos importa en específico para el caso del receptor nicotínico nervioso, va a ser van a estar tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático. La principal diferencia que existe va a ser que el simpático va a ser un tipo de sistema un poco más difuso y va a estar presente en situaciones de emergencia, ¿no? Para recordar este tipo de sistema más fácilmente al tipo de acción que va a estar ligado, hay que relacionar esta S con una S de estrés, ¿no? Vamos a ver que el sistema simpático, como actúa principalmente en situaciones de emergencia, va a estar en aquellas situaciones donde se presente gran cantidad de estrés. Mientras que el parasimpático, podemos decir que sería todo lo opuesto a este, ¿no? Este sistema se va a encargar de controlar la homeostasis de los órganos, de ciertos órganos en particular. Y como va a trabajar en lo que es la homeostasis, hay que recordar que este parasimpático está con la P de paz, o de peace en inglés, que más que todo se va a enfocar en lo que es mantener el cuerpo de ciertos niveles, un funcionamiento óptimo en casos de no emergencia, ¿no? Pues una vez que hemos recordado que que el receptor nicotínico va a actuar a nivel del sistema nervioso autónomo, hay que recordar también que ese sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, van a presentar dos principales partes, ¿no? Tanto fibras nerviosas preganglionares y fibras nerviosas postganglionares. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en una imagen más abajo, pero básicamente vamos a ver que va a haber principalmente un nervio que parta de la médula espinal hacia un ganglio que se encuentra fuera de la médula espinal, y a partir de ese ganglio ocurrirá una sinapsis con una segunda neurona que se va a encargar de viajar desde ese ganglio hacia algún órgano efector. Hay que recordar que a nivel de las fibras preganglionares, el neurotransmisor que se va a usar siempre va a ser acetilcolina. Este es un punto muy importante ya que se suele preguntar en exámenes y suele ser algo bastante recurrente. Así que recordar que a nivel de las fibras preganglionar, principalmente en la sinapsis dentro del ganglio, siempre se va a usar acetilcolina y ahí es donde va a actuar el receptor nicotínico. También vamos a ver que van a haber diferentes neurotransmisores que van a actuar tanto a nivel ganglionar como a nivel de la sinapsis entre neurona y órgano efector.
y ello va a llevar a que existan fármacos que van a buscar mimetizar o antagonizar las funciones de estos neurotransmisores. Aquí en el gráfico ligero ya podemos ver bien resaltado de amarillo específicamente qué parte del sistema nervioso central es el que nos importa, del sistema nervioso periférico, perdón, es el que nos importa para el estudio del receptor nicotínico, ¿no? Aquí vamos a ver también en la parte inferior derecha un pequeño gráfico en el cual se va a buscar esquematizar mejor tanto la sinapsis ganglionar parasimpática como simpática. Como hemos mencionado principalmente, en esta sinapsis preganglionar, quiere decir tanto a nivel del ganglio como el que se pueda dar en la primera neurona con la médula suprarrenal, siempre va a ser mediado por el neurotransmisor acetilcolina. Hay que recordar eso. Y el receptor que va a estar a cargo de mediar esa recepción de información, si podemos decirlo así, va a ser el receptor nicotínico, como podemos ver señalado con esos círculos anaranjados, ¿no? Y ya a nivel postganglionar vamos a ver que hay otros neurotransmisores aparte de la acetilcolina, como la noradrenalina y la adrenalina, que van a actuar con otros receptores, como podemos ver acá, como el receptor adrenérgico y el receptor muscarínico, ¿no? Ya a nivel de los órganos efectores. Pero hay que recordar eso. Como les repito, nuevamente, el receptor nicotínico va a actuar a nivel del ganglio principalmente o de la médula suprarrenal, y el principal neurotransmisor y único que va a actuar a este nivel preganglionar va a ser la acetilcolina. Hay que recordar siempre eso, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las principales diferencias que existen entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Vamos a ver que las principales diferencias entre el simpático y el parasimpático van a ser, en primer lugar, la longitud de sus fibras, tanto presinápticas como postsinápticas, o preganglionares y postganglionares, perdón. No, vamos a ver, en primer lugar, que en el sistema nervioso simpático, las preganglionares van a ser unas fibras cortas, como podemos ver en esta imagen de aquí, como la primera neurona que va hacia el ganglio, donde va a ocurrir esta sinapsis, es una fibra corta, mientras que la postganglionar, que va a ir de estos ganglios paravertebrales hacia el órgano efector, van a ser mucho más largos, ¿no? Algo que yo uso personalmente para acordarme de esto es recordar que el simpático también tiene la S de short. Entonces, la primera neurona que va a viajar de la médula hacia la cadena paravertebral van a ser, eh, van a ser neuronas cortas, ¿no? Las preganglionales van a ser cortas. Por el contrario, el parasimpático va a tener unas fibras preganglionales más largas, como podemos ver en esta imagen, que viajan desde la médula espinal o el sistema nervioso central en general hacia un ganglio ya que se encuentra más cercano al órgano efector o en muchos casos dentro del órgano efector, y de ahí la neurona postganglionar va a viajar a células en específico para actuar a nivel del órgano, ¿no? Como en este caso el pulmón, las glándulas salivales o el ojo. Otra principal diferencia en el sistema nervioso simpático y parasimpático va a ser su origen. Vamos a ver que el sistema nervioso simpático se va a originar principalmente en las astas interomediales de la médula espinal, ¿no? En la sustancia gris, como podemos ver en esta imagen, se encuentra principalmente a nivel de la médula espinal, su raíz de origen. Mientras que el parasimpático, por otro lado, vamos a ver que van a estar, van a partir, principalmente van a nacer a partir de pares craneales como el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, así como otras porciones nerviosas de la médula sacra como a nivel de S2, S3 y S4. Hay que recordar también en esta parte de origen, fibras nerviosas y características, que las vías eferentes del sistema nervioso autónomo van a estar formadas por la neurona preganglionar va a ser principalmente mielínica y la postganglionar va a ser amielínica, ¿no? Vamos a ver que esta primera de acá va a ser mielínica y la segunda que va a viajar hacia el órgano efector va a ser amielínica, ¿no? Vamos a ver también que en lo que respecta a sinapsis preganglionar, en el sistema nervioso simpático, vamos a ver que al menos van a haber unas 20 neuronas postganglionares, ¿no? Vamos a ver que de un mismo ganglio van a poder salir 20 o más neuronas que van a dar van a llevar una función a un órgano en específico. Mientras que en el parasimpático vamos a ver que van a existir una a dos neuronas postganglionares. Es decir, que esta primera neurona va a llegar a su ganglio y va a haber entre una a dos a lo mucho neuronas que van a llevar una función en específico a las células del órgano efector, que va a ser otra de las principales diferencias. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la sinapsis colinérgica, ¿no? Vamos a ver que esta va a constar de diferentes pasos y vamos a guiarnos de esta imagen que está a la izquierda. Vamos a ver que todo este proceso de sinapsis colinérgica
va a comenzar con un proceso de neurotransmisión. Bueno, en específico, esta sinapsis va a ser un proceso de neurotransmisión, perdón, que va a comenzar con la llegada de un potencial de acción, como podemos ver acá, desde el cuerpo de la neurona. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de generalidades de lo que respecta a la sinapsis colinérgica, ¿no? Vamos a ver que este proceso consta de diferentes pasos que van a estar especificados en esta imagen y vamos a ir repasando paso a paso, ¿no? Vamos a ver que este proceso de sinapsis colinérgica va a comenzar primero con la llegada de un potencial de acción al terminal presináptico, ¿no? Al cuerpo de la neurona. Como podemos ver acá, llega el potencial de acción y este potencial de acción lo que va a hacer es desencadenar una despolarización del botón sináptico. Esta despolarización del botón sináptico lo que va a permitir es que se abran canales de calcio. Entonces, al abrirse estos canales de calcio, lo que va a hacer es ingresar calcio del espacio extracelular hacia el interior de la neurona y generar la exocitosis de acetilcolina, como podemos ver en esta imagen de acá. Estos canales hay que recordar que son dependientes de voltaje, la apertura de estos canales específicamente, por lo cual la entrada de este calcio lo que va a hacer es que estas vesículas se puedan fusionar con la membrana de, de la neurona y puedan liberarse la acetilcolina a lo que es el espacio de acción donde va a ocurrir este tipo de acción, ¿no? Vamos a ver que esta acetilcolina se va a difundir por la hendidura sináptica y se va a unir a los receptores de acetilcolina que se encuentran en la neurona postsináptica. La acetilcolina va a llegar y lo que va a hacer es activar también estos canales iónicos que se encuentran en la neurona postsináptica y van a permitir el ingreso de sodio al interior de la célula, ¿no? En este caso de la neurona postsináptica. Principalmente, una vez que ha terminado la función de esta acetilcolina, va a intervenir una enzima llamada acetilcolinesterasa, la cual se va a encargar de descomponer esta acetilcolina en sus dos componentes principales, acetato y colina. Posteriormente, esta colina va a ser reabsorbida por lo que es la fibra presináptica y esta acetilcolina que ha sido reabsorbida va a ser utilizada para sintetizar nuevamente acetilcolina dentro de la neurona y repetir nuevamente todo este proceso de sinapsis colinérgica. Bueno, ahora que hemos visto acerca de las generalidades de este tema del receptor nicotínico, recordando un poco acerca del sistema nervioso central y periférico, vamos a pasar con una pregunta para que poner a prueba lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, esta va a consistir en marcar lo que es la respuesta incorrecta. Van a haber 5 opciones y ustedes van a tener que elegir la opción incorrecta. La primera es, las fibras preganglionares siempre usan acetilcolina como neurotransmisor. La opción B, la acetilcolinesterasa descompone acetilcolina en acetato y colina. La opción C, el sistema nervioso simpático posee fibras nerviosas preganglionares cortas. Opción D, la noradrenalina actúa a nivel postganglionar en el sistema nervioso parasimpático. U opción E, el sistema nervioso parasimpático posee fibras nerviosas postganglionares cortas. Vamos a dar un tiempo para responder esta pregunta y si ustedes quieren analizarla mejor, pueden poner pausa al video. Bueno, ya habiendo dado un tiempo para que ustedes puedan analizar bien la pregunta, procederemos a pasar la respuesta y explicar por qué. En este caso, la respuesta incorrecta va a ser la opción D. La noradrenalina actúa a nivel postganglionar en el sistema nervioso parasimpático. Como podemos ver en esta imagen inferior de la izquierda, como mencionamos principalmente, y este incluso se encuentra en la opción A, vamos a ver que a nivel de las fibras preganglionares, tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático, el principal neurotransmisor siempre va a ser acetilcolina, ¿no? Por lo tanto, la opción A queda descartada como incorrecta, ya que siempre acetilcolina va a ser el neurotransmisor a nivel de las fibras preganglionares. En lo que respecta a la opción B, sabemos que sí, como vemos en esta imagen de acá, el cuarto paso va a ser la acción de la acetilcolinesterasa para degradar
la acetilcolina en sus dos principales componentes, acetato y colina, para que la colina después sea reabsorbida por la neurona presináptica y pueda ser reutilizada para sintetizar nuevamente acetilcolina. Vamos a pasar ahora también a la opción C, en la cual dice el sistema nervioso simpático posee fibras nerviosas preganglionares cortas. Y sí, esta opción es verdadera y recordemos, tanto como en esta imagen como en la mnemotecnia que les expliqué, simpático con S de short quiere decir que la preganglionar siempre va a ser una fibra corta y la postganglionar va a ser una fibra larga. En este caso, omitan este error que se encuentra en la imagen, esa debería ser postganglionar. Pero ya comprendemos la idea. En el simpático, la preganglionar es corta y la postganglionar es larga. La opción C, que menciona el sistema nervioso parasimpático posee fibras nerviosas postganglionares cortas, también es verdadero, como podemos observar en esta imagen de acá. Y la única incorrecta sería la D, como ya se mencionó, la cual nos dice, la noradrenalina actúa a nivel postganglionar. Vamos a ver que sí, la noradrenalina actúa a nivel postganglionar. En el sistema nervioso parasimpático, eh, no, bueno, como podemos ver en esta imagen de acá, la noradrenalina va a actuar como neurotransmisor postganglionar en el sistema nervioso simpático. En el parasimpático el que va a actuar va a ser la acetilcolina. Por lo tanto, esta clave sería la incorrecta. Ahora bien, ya habiendo revisado lo que son generalidades, vamos a pasar a hablar específicamente acerca del receptor nicotínico. Unos puntos importantes para recordar acerca del receptor nicotínico van a ser tanto sus características como su estructura. Vamos a ver que este receptor nicotínico va a pertenecer a la familia de receptores acoplados a canales iónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que este receptor sea activado por su neurotransmisor, va a permitir el ingreso de diferentes iones a través de este. Vamos a ver que principalmente lo que van a ingresar va a ser sodio y potasio, pero también en menor medida va a poder ingresar calcio y magnesio. Pero para efectos prácticos va a ser sodio y potasio. Vamos a ver que también este tipo de receptor nicotínico es dependiente de acetilcolina. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal neurotransmisor va a ser acetilcolina. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay otros compuestos exógenos del cuerpo que van a mimetizar esa acetilcolina para generar efectos fisiológicos en el organismo, ¿no? Tales como la nicotina, como podemos ver en este gráfico de acá. Con lo que respecta a su estructura, vamos a ver que este está conformado por 5 subunidades. Como podemos ver acá, pintados tanto de color rojo como amarillo, van a haber 5 subunidades distribuidas de manera, podemos decir, circular, entre comillas, que van a dar forma de canal, y cada una de estas subunidades van a estar formadas por 4 segmentos hidrófobos. Como vamos a observar en la imagen de la izquierda, específicamente en esta imagen de acá, vamos a ver cómo están las 5 subunidades del receptor nicotínico, y cada una de estas 5 subunidades que están de color gris están formadas por pequeños tubitos de color celeste que van a ser estos 4 segmentos hidrófobos. Vamos a tener TM del 1 al 4, siendo de estos el más importante el TM2. ¿Y por qué? Porque el segmento TM2 dentro de estos segmentos que van a formar la subunidad del receptor nicotínico va a ser el segmento que va a dar, digamos, la cara hacia el lado interno del canal, ¿no? Va a estar en contacto con los iones que ingresan por este canal, ¿no? Por eso es importante también este tipo de estructura, el TM2, que va a ser el que está hacia el interior del canal. Vamos a ver que también el receptor nicotínico va a contar con 2 sitios de unión para la acetilcolina. En este caso, como podemos ver en este tipo específico de receptor nicotínico, el sitio de unión para acetilcolina se va a encontrar entre la subunidad alfa y la subunidad beta. Igual que en esta imagen de acá se encuentra el sitio de unión para acetilcolina entre la subunidad alfa y la subunidad beta. Y como ya mencionamos antes, hay un canal de ingreso para los iones, en este caso está resumido como canal de sodio, pero recordemos que también puede ingresar potasio y en menor medida calcio o magnesio. Continuando con el receptor nicotínico, vamos a ver que este tipo de receptor va a presentar principalmente 3 estados conformacionales. ¿No? Va a estar el estado en reposo, el estado abierto y el estado desensibilizado. Estos 3 estados conformacionales van a ser fundamentales durante el funcionamiento del receptor. Y vamos a ver por qué. Porque cada uno de estos estados nos va a significar un funcionamiento diferente de este receptor. Así que partamos primero por el estado en reposo.
Vamos a ver que en este estado el canal iónico del receptor se va a encontrar cerrado, como podemos ver en esta primera imagen, ¿no? Y la afinidad por el agonista, que en este caso sería la acetilcolina, va a ser baja, por lo cual el receptor se va a mantener en una conformación estable, sin permitir el paso de iones a través de la membrana. Vamos a ver en esta imagen, el canal se encuentra cerrado, no permite el paso de iones y esta estructura se encuentra estable. En el segundo estado, el estado abierto, como vamos a ver en este gráfico del B, va a ser cuando la acetilcolina se una al receptor en su estado en reposo, lo que va a producir un cambio conformacional que va a abrir el canal iónico y va a permitir el paso, valga la redundancia, de los iones, principalmente sodio, potasio, en este caso graficado también el calcio. Vamos a ver que en este estado el receptor va a tener una alta afinidad por el agonista y va a permitir el ingreso de cationes monovalentes y bivalentes. La entrada de estos iones va a generar una despolarización en la membrana postsináptica y un potencial excitador postsináptico, lo que va a conducir a la generación de un potencial de acción en la neurona, ¿no? En este caso, en la neurona postsináptica. Y finalmente vamos a tener un tercer estado, que va a ser el estado desensibilizado, como vamos a ver en esta tercera imagen con la letra C. Vamos a ver que este estado se va a dar cuando la acetilcolina permanezca unida al receptor por un tiempo muy prolongado. Al mantenerse a lo largo del tiempo, la acetilcolina unida a este receptor, lo que va a hacer es que éste adopte una conformación desensibilizada. Y en este estado, lo que va a ocurrir es que el canal iónico se va a encontrar cerrado, pero la afinidad por el agonista va a seguir siendo alta. Este tipo de estado desensibilizado, lo que va a ayudar en el organismo va a ser que actúe como un mecanismo de protección que evite la sobreestimulación del receptor y la posible excitotoxicidad, ¿no? Vamos a ver que cuando este receptor nicotínico se encuentra mucho tiempo expuesto a la acetilcolina y no cesa el estímulo, va a terminar en esa tercera forma de sensibilizada, lo cual significa que sí va a haber una afinidad por la acetilcolina por parte del receptor, pero el canal se va a encontrar cerrado para que no haya efectos fisiológicos perjudiciales a largo plazo, ¿no? Entonces, eso va a ser, como mencioné antes, un mecanismo de defensa por parte de nuestro organismo. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de receptores nicotínicos que existen en el organismo. Vamos a ver que existen principalmente dos tipos, el receptor nicotínico nervioso y el receptor nicotínico muscular. Principalmente, esto suele ser un poco más memoria, pero vamos a tratar de darle un poco de sentido con la información y las imágenes que se encuentran aquí presentes, ¿no? Y vamos a ver la principal diferencia, como su mismo nombre lo indica, va a radicar en la ubicación de este receptor. Vamos a ver que el receptor nicotínico nervioso se va a ubicar principalmente en dos lugares del organismo, tanto en los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico como en las células cromafines. Mientras que por su parte, el receptor nicotínico se va a encontrar principalmente en lo que es la placa muscular. Vamos a ver que otra de las principales diferencias va a ser a nivel de lo que son los tipos de subunidades que los van a conformar. En el receptor nicotínico nervioso va a estar formado principalmente por subunidades alfa o subunidades beta, como se pueden indicar acá, y sus diferentes conformaciones que pueden ser homoméricos o heteroméricos, siendo estos últimos los más comunes. Mientras que en el receptor nicotínico muscular va a haber una gran variedad de subunidades, tanto como alfa 1, beta 1, gamma y delta, en una relación 2-1-1-1. Pero lo que nos importa acá es cuál va a ser el receptor más expresado. En el caso del receptor nicotínico nervioso, vamos a ver que el tipo más expresado va a ser el heteromérico alfa 3, beta 4. Como podemos observar en esta imagen de la derecha, que va a ser el tipo de receptor nicotínico más expresado en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Mientras que en el caso del receptor nicotínico muscular, el más expresado a nivel del adulto va a ser el tipo alfa 1, beta 1, epsilon, delta. Como podemos ver en esta imagen de acá, que va a ser el tipo de receptor nicotínico que va a estar encargado de la función motor en el organismo. A nivel de lo que son de receptor nicotínico nervioso, van a haber otros tipos de conformaciones, como por ejemplo la alfa 4 beta 2, que van a estar principalmente en la parte de la cognición, atención y analgesia, o el caso del alfa 7, que es un caso especial, en caso homomérico,
que va a estar acá, va a estar funcionando en lo que es la parte de neuroprotección o regulación de liberación de neurotransmisores. Pero los más comunes son los de la parte superior, ¿no? Como mencionamos, involucrados en la función motora, el receptor nicotínico muscular más expresado y el alfa 3 beta 4, que es el más expresado del nicotínico nervioso, que va a estar principalmente en todo el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que en la parte de agonistas, los principales agonistas, tanto para el receptor nicotínico nervioso como el nicotínico nervioso como el nicotínico muscular, van a ser la acetilcolina, que como mencionamos es el neurotransmisor por excelencia del organismo en esta parte de la sinapsis, y también la nicotina, que en ambos casos va a actuar como agonista en ambos tipos de receptores nicotínicos. Pero también podemos agregar como un agonista en específico del receptor nicotínico nervioso al suxametonio. El suxametonio vamos a ver que es un anestésico que actúa como un relajante muscular que va a facilitar la intubación traqueal y ventilación mecánica. Entonces, si recordamos la función del suxametonio, vamos a ver que tiene bastante relación con lo que es el receptor nicotínico muscular, porque lo que va a hacer es bloquear eh, este tipo de receptor de una manera despolarizante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a mantener activo este tipo de canal. Vamos a ver acá, este tipo de canal, perdón, canal motor, lo va a tener activo y va a permitir que ingrese gran cantidad de iones, ¿no? Entonces, por eso va a ser un agonista que tiene que ver con el receptor nicotínico muscular, sobre todo por la función que es un relajante muscular usado en la anestesia. En la parte del receptor nicotínico nervioso vamos a ver que se encuentra principalmente como antagonista el hexametonio, mientras que en el receptor nicotínico muscular vamos a ver que se encuentra el decametonio, el curare, que es un fármaco o es un neurotransmisor sintético, y el pancuronio y el becuronio. Vamos a ver que el pancuronio y becuronio también van a ser anestésicos que van a tener una función similar al suxametonio, ¿no? Que van a hacer una relajación muscular. Pero la diferencia de él va a radicar en su mecanismo de acción, ya que el suxametonio, al igual que el pancuronio, van a hacer la misma función que es relajar muscularmente, pero el mecanismo por el que lo hacen va a hacer que uno sea agonista y otro antagonista. En este caso, el pancuronio lo que va a hacer es bloquear los sitios de receptor de acetilcolina y va a hacer un bloqueo no despolarizante, que quiere decir que no van a fluir iones a través de ese canal iónico, por lo cual va a tener una función similar al suxametonio, pero el mecanismo de acción va a ser diferente, por lo cual actuaría como un antagonista. En la imagen de aquí, de la parte inferior derecha, vamos a ver otra vez también cuáles son los principales conformaciones tanto a nivel del receptor nicotínico muscular como del nicotínico nervioso. Y aquí lo interesante es que nos va a indicar con unos circulitos morados cuáles son los sitios de unión de la acetilcolina, ¿no? Ok, ahora habiendo revisado lo que es la parte de receptor nicotínico, vamos a pasar a una segunda pregunta para poner a prueba lo que hemos revisado. Así que la siguiente pregunta va a consistir en marcar cuál de los siguientes compuestos no bloquea el receptor nicotínico. La opción A va a ser bungarotoxina, la opción B, pancuronio, la opción C, hexametonio, la opción D, decametonio y la opción E, suxametonio. Daremos un tiempo para que puedan responder esta pregunta y si requiere un poco más de tiempo pueden pausar el video. Ok, ahora vamos a pasar a resolver esta pregunta. En este caso, la alternativa a marcar sería la E, suxametonio. Esta parte de acá, si bien es un poco más memoria, hay que recordar siempre cuáles son los tipos de fármacos o compuestos en general que van a actuar bloqueando o activando al receptor nicotínico. Partimos por la opción A, que es bungarotoxina. La bungarotoxina, vamos a ver que es una toxina de serpiente elápide que se une con alta afinidad al receptor nicotínico. Por lo cual, si es que se une con alta afinidad, lo que va a impedir, mejor dicho, es que éste se active y actúe como canal iónico. Entonces, lo que va a hacer es bloquear a este canal iónico para que no ejerza la función despolarizante en la neurona. Después, las otras opciones, pancuronio, hexametonio y decametonio, como tal, son
bloqueantes del receptor nicotínico, como podemos ver acá. En el caso nicotínico nervioso, el hexametonio, y en el caso nicotínico muscular está el curare, el pancuronio, el becuronio y el decametonio. Por lo tanto, la última opción que nos queda es el succesametonio, que como mencionamos, va a ser un anestésico que va a actuar como relajante muscular, pero al relajar lo que son la placa motora, los músculos, su mecanismo de acción lo que va a consistir es en generar una despolarización continua de este receptor nicotínico, ¿no? Por lo cual va a estar estimulando de manera constante el receptor nicotínico. Entonces, si bien va a tener una función, como dijimos, una función similar al pancuronio, por ejemplo, su mecanismo de acción no va a ser bloqueante, sino que va a ser no bloqueante, ¿no? Porque lo que va a hacer es estimular de manera constante a este receptor nicotínico para que haya una despolarización continua en la neurona. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. El succesametonio es un compuesto que no bloquea el receptor nicotínico, sino que por el contrario lo estimula de manera periódica. Así que bien, ahora pasemos a ver lo que es en específico la farmacología ganglionar y cómo es que ciertos compuestos pueden actuar de una manera u otra sobre el organismo. Entonces, antes de pasar como tal a la lista de fármacos o compuestos que puedan alterar la fisiología del organismo, hay que recordar que a este nivel del ganglio van a existir cuatro tipos de potenciales sinápticos que van a tener diferentes características. En este caso vamos a ver que se van a poder distinguir cuatro principales potenciales sinápticos. Por ejemplo, el primero, el potencial postsináptico excitador o EPSP. Vamos a ver que este potencial es generado por la entrada de iones sodio a través de los receptores nicotínicos, los cuales van a ser activados por acetilcolina. Y este potencial va a ser rápido, una duración de 10 a 20 milisegundos, y va a ser seguido por una hiperpolarización transitoria, como vamos a ver en esta imagen de acá. El segundo tipo va a ser el potencial postsináptico inhibidor o IPSP. Vamos a ver que este, a diferencia del primero, va a tener una duración más prolongada, de 2 a 10 segundos aproximadamente. Y va a estar mediado por receptores muscarínicos, como podemos ver en esta imagen de acá y también aquí. Pero estos receptores muscarínicos, la característica es que van a estar en neuronas, en interneuronas catecolaminérgicas, ¿no? Como estas acá que están señaladas con las iniciales CIF, ¿no? Entonces va a haber un receptor muscarínico que va a actuar como un intermediario que después va a liberar otras neurotransmisores como noradrenalina que van a terminar activando a, a esta neurona postganglionar o directamente con el receptor muscarínico que está en esta neurona postganglionar. Pero es un receptor muscarínico tipo 2. Vamos a ver que el tercer tipo es el EPSP lento o SEPSP, ¿no? Vamos a ver que este potencial de acción se va a producir cuando la acetilcolina interactúe con los receptores muscarínicos de tipo M1, lo que disminuye la conductancia del potasio y va a hacer que haya una mayor latencia, ¿no? Vamos a ver que el periodo de acción va a ser de 30 a 60 segundos, lo cual hace que sea una duración mucho más prolongada que los dos primeros. Finalmente vamos a tener el cuarto tipo, que es el SEPSP tardío, que esta diferencia del resto no va a ser mediado por acetilcolina u otro neurotransmisor como noradrenalina, sino que va a ser mediado por péptidos, como la sustancia P u otro tipo de péptido. Vamos a ver que en esta también va a haber una disminución de la conductancia del potasio y el periodo de duración o de latencia va a ser mucho mayor, de 1 a 2 minutos, ¿no? Entonces vamos a ver que de estos cuatro potenciales cinéticos que existen a nivel del ganglio, vamos a ver que el más importante va a ser el EPSP, en este caso el EPSP inicial, puesto que va a ser el único que va a tener un papel modulador y va a tener una significancia fisiológica, sobre todo por su mecanismo rápido de acción. Mientras que los otros son más lentos y van a tener otro tipo de funcionamiento dentro del organismo u otro tipo de importancia. Entonces recordemos eso, como está resaltado aquí en la parte inferior, el EPSP inicial va a ser el único con un papel modulador y significado fisiológico. Ahora vamos a pasar a hablar de lleno acerca de los estimulantes y bloqueantes. Pero antes de pasar a hablar de algún tipo u otro, hay que recordar ciertas características que puede haber entre cada uno. Vamos a ver que el estimulante ganglionar
Por su parte, van a producir efectos excitadores rápidos, pues van a mimetizar al EPSP. Mientras que los bloqueantes, lo que van a hacer, como su mismo nombre indica, va a ser bloquear a estos receptores nicotínicos a nivel del ganglio, pero su uso clínico va a ser mínimo, puesto que a nivel de lo que sería beneficio, perjuicio en la persona, ya existen fármacos que tienen los mismos beneficios en lo que respecta a la función bloqueante de estos compuestos, sin generar tantos efectos adversos, como vamos a ver más abajo. El principal estimulante ganglionar va a ser la nicotina. Pero vamos a ver que también la nicotina se encuentra como un bloqueante ganglionar. Y uno pensaría, pero ¿cómo la nicotina va a actuar como estimulante y bloqueante a la vez? ¿No? Pues esto va a depender mucho del tiempo de exposición. Vamos a ver que la nicotina en un tiempo de exposición corto e inicial va a actuar sobre receptores nicotínicos en los ganglios autónomos y va a llevar a la liberación de neurotransmisores como acetilcolina y catecolaminas, lo cual va a ejercer su función estimulante. Mientras que si esta exposición a la nicotina se vuelve más prolongada y o es a dosis altas, esta nicotina va a causar una depresión persistente en los ganglios, lo que va a llevar a una disminución en la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina o catecolamina. Por lo tanto, vamos a ver que la función de la nicotina como estimulante o como bloqueante va a depender mucho del tiempo de exposición y la dosis que se administre de nicotina, ¿no? Y dentro de otro bloqueante neuronal importante, como hemos mencionado antes, está el hexametonio, que era principalmente un bloqueante del receptor nicotínico muscular, ¿no? Vamos a ver que el mecanismo de acción también va a ser muy diferente. En el caso del estimulante ganglionar, este estimulante lo que va a hacer es, como su mismo nombre indica, estimular a todos los ganglios autónomos que se encuentren en nuestro organismo y va a mezclar tanto acciones simpáticas como parasimpáticas. Mientras que en el caso del bloqueante ganglionar lo que va a generar es una despolarización continua, como vimos previamente, ¿no? En el caso de la nicotina. Y en el caso del hexametonio lo que va a hacer es interferir con la acción posináptica de la acetilcolina. Como vimos previamente, el hexametonio lo que va a hacer es unirse al sitio de unión de la acetilcolina en el receptor nicotínico y evitar que este receptor se despolarice para el ingreso de iones que puedan despolarizar la membrana neuronal, ¿no? Entonces, ese va a ser el principal mecanismo de acción del hexametonio. La nicotina, como dijimos, exposición prolongada va a deprimir lo que son los receptores a nivel del ganglio y va a producir una despolarización continua. Los efectos farmacológicos que va a producir uno u otro van a ser muy diferentes, ¿no? En el caso del estimulante, como se estimula tanto las acciones simpáticas como parasimpáticas, van a tener principalmente efecto a nivel del corazón, en el cual van a producir efectos inotrópicos. ¿Qué quiere decir? Con relación a la contractilidad cardíaca y cronotrópicos que tienen que ver con lo que es la frecuencia cardíaca. Y como son positivos, quiere decir que van a aumentar tanto la contractilidad cardíaca como la frecuencia cardíaca. También lo que van a hacer a nivel de las arterias o arteriolas va a ser es vasoconstricción y eso va a estimular va a elevar la presión arterial y a nivel del sistema nervioso central lo que van a producir van a ser temblores, convulsiones y náuseas. Por otro lado, lo que respecta al bloqueante ganglionar, vamos a ver que sus principales funciones van a estar a nivel de la boca y del corazón. En la boca van a producir sequedad por inhibición de secreciones, ya que en este caso van a bloquear lo que es el sistema parasimpático y va a producir menos secreción de saliva principalmente. Y en el caso del sistema cardiovascular, lo que van a producir es una hipotensión y taquicardia, ¿no? Básicamente haciendo que disminuya la presión y aumentando la frecuencia cardíaca, ¿no? Como en el caso como lo que estamos viendo también en el caso de estimulantes ganglionar. Hay que recordar también, como se indica aquí en la parte inferior, que los efectos farmacológicos pueden ser predichos de acuerdo al tono predominante de cada órgano, como vamos a ver en una tabla en la siguiente diapositiva. Esto de acá también suele ser un poco más memoria, pero hay que tratar de enfocar un poco con lo que vamos a ver posteriormente, acerca de qué tono es el que predomina en cada órgano, ¿no? Como vamos a ver ahora, vamos a ver que es importante recordar que en lo que respecta a arteriolas y venas, lo que predomina es el tono simpático. Entonces, si el bloqueante ganglionar lo que va a hacer es principalmente bloquear este tono simpático, en ambos lo que va a producir en las arteriolas va a ser una vasodilatación
y en las venas también va a provocar una dilatación. En el corazón, en el iris y en el músculo ciliar y glándulas salivales, vamos a ver que en estos cuatro estructuras lo que va a predominar es el tono parasimpático. Entonces, si se bloquea el tono parasimpático, ¿qué va a producir? Por ejemplo, en el corazón, taquicardia eh, o hipotensión postural. En el iris va a producir una midriasis, que va a ser una dilatación de la pupila. En lo que es el músculo ciliar va a producir una ciclopegía, que es lo que es una parálisis del músculo ciliar. No se va a poder mover, no se va a poder mover bien el iris para poder enfocar bien los objetos, sobre todo objetos cercanos. Y en las glándulas salivales, como mencionamos previamente, como proviene el tono parasimpático, va a haber una sequedad bucal si es que se bloquea ese tono parasimpático, ¿no? Lo que va a buscar es que si se bloquea el parasimpático, se estimule más el simpático, y como es una situación de estrés, se va a producir menor salivación. En lo que respecta a las glándulas sudoríparas, vamos a ver que hay una menor sudoración, por lo mismo que se bloquea el tono simpático, se estimula el parasimpático, y como hay una estimulación del parasimpático, un estado de homeostasis, lo que se busca es que se sude menos por parte del organismo. En el aparato genital, como hay tono predominante tanto simpático como parasimpático, los efectos van a ser muy variables. Vamos a ver que en el tubo digestivo y en las vías urinarias lo que predomina es el parasimpático. Entonces, si es que en el parasimpático, en el tubo digestivo se bloquea, lo que va a predominar es el tono simpático. Y entre un caso de estrés, por ejemplo, el organismo, como tiene estrés por un examen, suele tener hambre o menos hambre. Menos hambre, ¿verdad? Entonces, lo que va a producir es una reducción del tono y motilidad, lo que puede haber un estreñimiento, por ejemplo, y una menor cantidad de secreción gástrica y pancreática. En las vías urinarias, como también predomina el parasimpático, al bloquear este parasimpático, lo que va a predominar es el simpático. Y en situación de estrés, por ejemplo, uno cuando está preocupado por un examen o tiene que hacer algo importante, por ejemplo, salir a exponer, tiene más ganas de ir a orinar al baño o menos ganas de ir a orinar al baño. Menos ganas, ¿verdad? Entonces, como en el caso de estrés, es lo que va a dominar comparado con el parasimpático que está bloqueado, uno va a tener menos ganas de orinar, por lo que va a haber una inhibición del tono y la motilidad de las estructuras urinarias, ¿no? Entonces hay que tratar de enfocar esta parte en ese sentido, ¿no? Recordar principalmente cuál es el tono predominante en cada uno de los órganos efectores, como está indicado acá, y una vez que recordamos cuál es el tono que predomina en cada uno de los órganos efectores, ya podemos ir jugando con esa lógica, ¿no? Por ejemplo, si el anterior domina el simpático y se bloquea el simpático, lo que se va a buscar es el parasimpático, y en el parasimpático, como es una situación de homeostasis, de paz, no se busca tener una vasodilatación. No, se busca tener una vasodilatación en el parasimpático, no en el caso de paz, porque no buscas aumentar la presión en el organismo para que se distribuya mejor la sangre, ¿no? Y ir jugando de esa manera. Entonces, lo más importante en este gráfico va a ser siempre recordar el órgano efector y el tono predominante. Y ya recordando esos dos puntos, principalmente, los efectos del bloqueo ganglionar van a poder salir por lógica. Bueno, ya habiendo revisado lo que es la parte de farmacología ganglionar, vamos a pasar a unas dos últimas preguntas para tratar de aterrizar un poco las ideas que acabamos de presentar, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta pregunta 3, que consiste en identificar en qué situaciones no se plantearía emplear un bloqueante ganglionar, ¿no? Opción A, en pacientes con cialorrea o excesiva salivación. Opción B, en una cirugía para producir una hipotensión controlada y limitar una hemorragia. Opción C, en un paciente con síncope para revertir dicho estado. U opción D, en una persona que requiere trabajar en ambientes con muy poca iluminación. Vamos a dar un tiempo para que puedan responder esta pregunta y de igual manera, si requieren un poco más de tiempo para analizar cada una de las opciones, pueden poner pausa al video. Bueno, ahora pasaremos a responder esta pregunta. Y en este caso, la opción a marcar sería la opción C, en un paciente con síncope para revertir dicho estado. Para ello, hay que recordar la tablita que se presentó antes de esta pregunta y con eso se podría responder todo esto. Por ejemplo, en la opción A, en un paciente con celorrea excesiva, cuando con celorrea o salivación excesiva, perdón, vamos a ver que un bloqueante ganglionar sí se podría usar para disminuir esa salivación, ¿no? Porque recordemos, en las glándulas salivales lo que predomina es el tono parasimpático. Si se bloquea este parasimpático, lo que va a predominar es el simpático, lo que va a hacer que haya una mayor sequedad bucal y disminuya la secreción.
lo cual compensaría un poco esta salivación excesiva. En el caso B, en una cirugía para producir una hipotensión controlada y limitar la hemorragia, también sería correcto. ¿Por qué? Si bien esto no es un método muy usado ya en la actualidad, en este caso en específico sí se podría dar en casos específicos porque el bloqueante ganglionar a nivel de las arterias y venas lo que produce es una dilatación. Entonces, al dilatar los vasos sanguíneos, o sea, en esas arterias y venas lo que hay es un tono predominantemente simpático, ¿verdad? Entonces, uno, al bloquear ese tono predominantemente simpático, lo que va a hacer es que predomine más el parasimpático. Al hacer que predomine más el tono parasimpático, lo que va a hacer es que estas venas, arterias se dilaten, ¿no? Como es un estado más de tranquilidad, se pueden dilatar y va a hacer que esto genere una hipotensión controlada. Y en el caso de, en una persona que requiere trabajar en ambientes con muy poca iluminación, vamos a ver que tiene que ver mucho con lo que es el iris y el músculo ciliar, ¿no? Sobre todo con el iris. Vamos a ver que en las personas que requieren trabajar en un ambiente con poca iluminación, al dar un bloqueante ganglionar, lo que va a hacer en el iris es, como predomina el tono simpático, lo que va a hacer es que actúe más, como predomina, perdón, el tono parasimpático, va a hacer que en este caso, al bloquearlo, haya más función del tono simpático. Entonces, al haber más función del tono simpático, lo que va a producirse es una dilatación de la pupila. Al dilatarse la pupila, va a permitir que más luz ingrese hacia nuestros ojos y podemos ver mejor en estos casos en la oscuridad. En la opción C, no sería recomendado emplear un bloqueante ganglionar. ¿Por qué? Porque en un paciente con síncope ya de por sí tenemos una presión arterial baja, ¿verdad? Entonces, si lo que hacemos es, eh, es con un bloqueante ganglionar disminuir la presión arterial porque generamos una vasodilatación, producimos hipotensión, lo que estaremos haciendo es empeorar este cuadro de síncope en el paciente y no revertirlo, por lo cual no se plantearía emplear un bloqueante ganglionar porque no favorecería a la presentación clínica del paciente. Y ahora vamos con una última pregunta, la cual lo va a hacer un poco más como una especie de caso clínico para tratar de asociar un poco lo que hemos ido viendo. Entonces, este dice así: usted se encuentra dentro de un grupo de investigación que busca desarrollar un producto farmacológico que ayude a tratar la adicción al tabaco. Durante una de las jornadas de trabajo, usted logra sintetizar un compuesto desconocido y se le pide clasificarlo de acuerdo con las funciones que éste tenga a nivel ganglionar. Para ello, usted pone a prueba el compuesto en ratones y obtiene los siguientes resultados. Se incrementa la frecuencia de defecación, la secreción salival y bronquial se encuentran aumentadas y la contractilidad y frecuencia cardíaca también se incrementaron. Sin embargo, al final logra ver que también es necesaria la presencia de acetilcolina para que este compuesto funcione. Con estos resultados, ¿de qué fármaco sospecha? ¿De qué tipo de fármaco sospecha? ¿Y cómo cree que está actuando? Entonces las opciones van a ser: A, es un estimulante ganglionar y lo que genera es una liberación de catecolaminas por células cromafines. B, es un inhibidor ganglionar y lo que hace es aumentar la desensibilización del receptor. Opción C, este es un estimulante ganglionar y actúa como un activador alostérico. O opción D, es un inhibidor ganglionar y lo que busca y lo que hace es actuar como inhibidor alostérico. Entonces, vamos a dar un tiempo prudente para que puedan responder esta pregunta y de ahí pasaremos a resolverlo. Ok, bueno, en este caso, la opción correcta para esta pregunta va a ser la opción C. ¿Y por qué? Pues bien, vamos a ver que principalmente lo que nos dice, la información más importante que nos va a orientar a la clave va a ser la siguiente. Y es que primero, este fármaco lo que hace es incrementar la frecuencia de defecación, la secreción salival principalmente, y también la secreción bronquial, ¿no? Entonces vamos otra vez a nuestra tablita que presentamos previamente. En el caso de incrementar la frecuencia de defecación, vamos a ir a la parte de tubo digestivo. Entonces, vamos a ver que un bloqueante ganglionar lo que hace en el tubo digestivo es favorecer el estreñimiento. Entonces, si un bloqueante favorece el estreñimiento, ¿qué tipo de fármaco va a favorecer lo contrario, que es la defecación? En este caso sería un estimulante ganglionar.
Y para comprobarlo, vamos a la parte de secreción salival. Vamos a ver que un bloqueante lo que hace principalmente es disminuir la secreción salival, ¿verdad? Pero vamos a ver que este tipo de fármaco en específico lo que hace es aumentar la secreción salival. Entonces, si esta secreción está aumentada y hace lo opuesto de lo que hace un bloqueante, quiere decir que el fármaco como tal es un estimulante ganglionar. Por lo cual la opción B y la opción D se quedarían descartadas. Y otro punto importante para saber cómo podemos plantear que está actuando este fármaco está en esta oración resaltada aquí, que dice que para que este fármaco pueda funcionar, necesita obligatoriamente la presencia de acetilcolina para su correcto funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tratar de un activador alostérico. ¿Qué quiere decir esto? Que este fármaco que estamos estudiando como tal en los ratones, no, vamos a tratar de dibujar aquí si es que se puede, vamos a tener ciertamente el receptor, ¿verdad? Vamos a tener la enzima, vamos a tener dos sitios de unión. Entonces vamos a ver que si este es el sitio de unión para la acetilcolina, vamos a ver que en esta región de acá, como un activador alostérico, va a estar nuestro fármaco en estudio. ¿Por qué? Porque acá nos dice que el fármaco necesita sí o sí de acetilcolina para actuar. Entonces, nuestro fármaco puede actuar acá, puede unirse a esta parte de la enzima, o en este caso del receptor nicotínico, y hacer que actúe y puede beneficiar en estos efectos de aumento de la frecuencia de defecación, de secreción salival, etcétera. Pero si no hay acetilcolina, este fármaco no va a servir. Por lo tanto, es la única opción que describiría como tal el mecanismo de acción sería un activador alostérico. El fármaco lo que va a hacer es que con acetilcolina funcione. Si no hay acetilcolina no va a funcionar. Entonces, por lo tanto, requiere sí o sí acetilcolina, lo que lo volvería un activador alostérico. Y esa sería nuestra clave al final. Bueno, para terminar, hay que recordar ciertas conclusiones que nos llevamos de este tema. Primero, el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo vamos a ver que hay fibras preganglionares que siempre vamos a usar como neurotransmisor a la acetilcolina. Recordar siempre eso porque suele ser pregunta de examen o suele ser algo que se suele preguntar mucho como base para otras preguntas. Segundo punto, hay que recordar que el receptor nicotínico es un canal iónico de tipo colinérgico, ¿no? Que vamos a ver su principal neurotransmisor, acetilcolina, y que va a recibir el nombre de receptor como tal nicotínico, porque la nicotina va a ser un compuesto que lo puede antagonizar, o sea, estimular este receptor. Otro punto importante hay que recordar es que el receptor nicotínico va a presentar dos sitios de unión para la acetilcolina y un canal de sodio. Y finalmente hay que recordar que la presencia prolongada de nicotina en el organismo va a favorecer un estado desensibilizado, que quiere decir que el canal se va a encontrar cerrado. Entonces la nicotina va a poder actuar tanto como estimulante, que dijimos que era cuando se encontraba en periodos cortos o en ciertas dosis, o puede actuar como un bloqueante ganglionar cuando está a altas dosis o la exposición a la nicotina es prolongada, ¿no? Es lo más importante que hay que recordar de este repaso. Ciertamente hay bastantes puntos que son memoria, pero si recordamos las partes importantes de las tablas, como por ejemplo la síntesis de la acetilcolina, cómo es la estructura del receptor nicotínico y cuáles son los tonos predominantes en los órganos para ver cuál va a ser el efecto de un estimulante o un bloqueante ganglionar, van a salir principalmente la respuesta de muchas de las preguntas de este tema. Así que finalmente esta es la bibliografía revisada para esta clase de hoy, que es básicamente el Velázquez, el Goodman and Gilman y la clase del doctor Zabalek. Bueno, antes de terminar, pueden escanear el código que se encuentra aquí en la diapositiva y dejar comentarios acerca de este video, qué les pareció y qué se podría mejorar para el próximo año. Y sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y éxitos en todos su futuro.